La primera presentación de esta sesión hoy va a ser Protection with Quality of Service in Optical Wavelength Division Multiplexing Networks using Many Objective and Color Optimization, realizada con mis alumnos Tania Núñez, Víctor Ayala y el colega Julio Maciel. Así que voy a estar presentando yo este trabajo para empezar esta sesión. Bueno, aquí podemos ver la agenda de la presentación. Vamos a ver una rápida introducción de los conceptos, la formulación matemática del problema, la solución propuesta, algunos resultados experimentales, las conclusiones del trabajo, los aportes y algunos trabajos futuros propuestos. Empecemos entonces con la introducción. Básicamente de lo que vamos a hablar es de protección en redes ópticas. Como saben, en las redes ópticas la comunicación a través de las fibras ópticas son de muy alta velocidad. La cantidad de datos puede ser del orden de decenas, cientos de gigabits por segundo, potencialmente llegaremos a terabits por segundo. Por consiguiente, si hay una falla en el tiempo que tarde la red en restaurarse, se puede perder una cantidad enorme de datos, lo que obliga a proteger las redes de tal manera que si hay una falla, lo antes posible se pueda restaurar esa situación para que la comunicación continúe sin esa enorme pérdida de datos que físicamente no podríamos tener un buffer donde guardar esa información para continuar transmitiendo, lo cual en las redes más tradicionales no era tan problemático. A raíz de eso es muy importante analizar las formas de proteger una red óptica. Básicamente de lo que vamos a hablar entonces son de los esquemas para manejar fallos en las redes ópticas. Básicamente, los fallos pueden ser tratados o pueden ser resueltos mediante recursos dedicados o mediante restauración dinámica. Recursos dedicados significa que antes de que ocurra la falla, ya se reserva el recurso de tal manera que cuando ocurra la falla, ya no hay nada que calcular. Sencillamente, la comunicación que iba, por ejemplo, por una fibra óptica pasa automáticamente a la fibra óptica de backup y entonces el tiempo para que la red esté nuevamente operativa puede hacerse sumamente pequeño. Alternativamente, se puede intentar hacer una restauración dinámica, es decir, en la medida que van ocurriendo cambios de topología o fallas en la red, se va intentando resolver la situación en la medida que se presenta. Básicamente, los recursos dedicados se pueden utilizar para hacer protección dedicada o protección compartida. Es decir, yo puedo tener por cada fibra óptica principal una fibra óptica de backup idéntica, de tal manera que si falla una, me voy por la otra. Eso puede salir bastante caro si yo tengo una protección dedicada, porque digamos la mitad de la red no voy a estar usando, pero la pagué, pero estaría como backup. Eso sale muy caro, entonces se opta por la protección compartida, es decir, se busca de que si hay una sola falla, haya un camino alternativo para poder resolver, y una misma fibra de backup podría servir como protección a diferentes enlaces de comunicación, asumiendo de que se va a proteger una sola falla, no múltiples fallas dentro de una red. En el caso de la protección dedicada, esa protección se puede hacer a nivel de todo el camino origen-destino, lo que en el mundo de las comunicaciones ópticas se conoce como light path, es decir, un camino y la longitud de onda que se va a utilizar para enviar la comunicación de origen a destino, o la protección se puede hacer simplemente a nivel de un enlace. O sea, para cada falla que pueda haber un enlace se busca un camino alternativo, no se cambia todo el camino, apenas el enlace con falla se intenta reenviar por un camino alternativo.
Análogamente, la protección compartida se puede hacer a nivel de todo el camino o a nivel de cada uno de los enlaces. Similarmente, la restauración dinámica también se puede hacer protegiendo todo el camino de origen-destino o simplemente cada uno de los enlaces que forma parte de todo el camino. Lo que vamos a hacer en esta presentación es básicamente analizar la protección con recursos dedicados, analizando tanto la protección dedicada como la protección compartida, haciendo protecciones siempre a nivel de caminos completos, a nivel de lightpath completo, no simplemente por cada enlace. Entonces, todo esto que vemos aquí en rojo resaltado son los temas que vamos a analizar en esta presentación. Para poder realizar este tipo de protecciones, entonces vamos a definir los diferentes niveles de calidad de servicio que podríamos ofrecer en una comunicación óptica. En base a la propuesta dada en esta referencia, básicamente vamos a llamar el Priority Class o clase A cuando tengo una protección dedicada para todo el camino. Esa protección dedicada puede ser de dos tipos. Puede ser del tipo 1+1, eso quiere decir se transmite por ambas fibras ópticas al mismo tiempo y el receptor decide si va a tomar los datos de una fibra o de la otra. En ese caso, si uno de los caminos tiene un problema, el receptor igual está recibiendo los datos por la otra fibra, entonces automáticamente toma los datos del camino alternativo. Esto es obviamente lo más caro posible porque tengo una protección absoluta y en realidad doble comunicación para estar seguro que una falla no eche el sistema. Pero la fibra está iluminada todo el tiempo y está siendo utilizada. Un poquito más barato es hacer la protección 1-1, que quiere decir por cada fibra activa tengo, o por cada lightpath activo tengo un lightpath de backup listo para ser utilizado en caso que haya problema en el camino principal. Pero totalmente reservado para poder ser utilizado. Esto es clase A, protección dedicada. La segunda alternativa es la clase protegida, Protected Class o clase B, donde un solo lightpath puede proteger a N comunicaciones diferentes, o sea, se comparte el camino de backup de tal manera de que cualquiera de esas fallas que están siendo protegidas por ese camino puedan ser resueltas utilizando el camino alternativo, pero solamente una de esas fallas. Es decir, que si en vez de una falla tengo 2, 3, 4 fallas, solo la primera va a ser protegida y el resto, al ser un recurso compartido, hacer el backup compartido, el enlace de backup compartido, obviamente no se va a poder asegurar todo el tráfico. Pero resuelve el problema de que una sola falla no va a echar toda la red. Esta es una clase protegida, solo que un poco menos que la clase A. El tercer nivel es la clase que permite reenrutar el camino en caso de una falla. No se reserva un recurso, pero si hay un problema, dinámicamente se busca un camino alternativo, digamos, se reenruta el camino para que la comunicación continúe. El siguiente nivel es una clase no protegida, es decir, se transmite con los recursos que se tienen y si hay un problema, mala suerte, se pierde la comunicación. Y si esto les parece poca protección, permítanme definir la clase E, que es básicamente una clase que usa los recursos condicionalmente si es que no son usados por nadie. Apenas la clase A o la clase B tenga un problema y quiera usar un recurso, entonces le saca a la clase E el recurso para poder asegurar el servicio con los niveles de prioridad más altos. Entonces aquí no solamente pierdo la comunicación cuando hay una falla en los recursos que estoy utilizando, sino también si
recursos se necesitan como alternativo de la clase A o la clase B. Estas son entonces las clases de servicio que vamos a considerar en este trabajo. Haciendo una revisión de la bibliografía, hemos encontrado todos estos trabajos que resuelven el problema de ruteo en redes ópticas considerando calidad de servicio. Pueden ver que los primeros trabajos del año 2000-2003 utilizan Integer Linear Programming, o sea, para redes relativamente pequeñas que se puedan resolver con ILP. Para redes un poco más grandes no es aplicable, lo cual hizo que varios años después, 2011-2014, aparezcan varios trabajos, pero que ya usan alguna variante de un algoritmo evolutivo que sí permite resolver problemas, tal vez no con la solución óptima asegurada, pero con muy buenas soluciones que resuelven suficientemente bien el problema. Podemos ver que ya hubieron algunos trabajos que consideraban diferentes niveles de calidad de servicio con estos algoritmos evolutivos inclusive. En este caso, con un algoritmo genético en una opción objetiva. Muy bien, ahora que hemos introducido el problema que queremos resolver, veamos la formulación matemática del problema. Básicamente, como esto nace con Integer Linear Programming, la formulación original es bastante parecida, como voy a mostrar enseguida, y algunas consideraciones que vamos a hacer. Solamente vamos a considerar el problema de routing en wavelength assignment estático, es decir, no vamos a considerar lo que pasa a medida del tiempo. Vamos a suponer que tenemos una cierta demanda y tenemos que atender una demanda conocida. Además, se va a considerar que no se utilizan conversores de longitud de onda a lo largo del camino. Es decir, si el transmisor transmite en una longitud de onda, esa misma longitud de onda tiene que llegar a destino, porque en el camino no se va a utilizar conversores de longitudes de onda, que son dispositivos sumamente caros y que entonces son bastante reducidos. También, ya mencionamos, solo vamos a considerar protección de caminos enteros. Del iPad completo no vamos a considerar protección de enlaces individuales. Y vamos a considerar diferentes niveles de calidad de servicio, todos los niveles de A a E que hemos mencionado. Como 10 minutos y acabé de empezar. Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es optimización multiobjetivo, utilizando por primera vez la técnica de colonias de hormiga para resolver este tipo de problemas. O sea que lo que vamos a utilizar es un multi-objective and colony optimization, que básicamente es una metaheurística basada en colonias de hormigas, que en general es una metaheurística que demostró ser muy buena en todo lo que sea construcción de caminos sobre un grafo. A raíz de eso quisimos probar entonces cómo funciona esta técnica de colonias de hormigas para resolver este problema con calidad de servicio en redes ópticas. Aquí tenemos la formulación del problema, pero dado que me están levantando un cartelito atrás, dejo que lean el paper, si está la anotación utilizada. Y básicamente lo que vamos a intentar es encontrar una solución que optimice los siguientes objetivos. Por un lado, que minimice la cantidad de demandas no satisfechas, o sea, la cantidad de bloqueos. Eso tiene directamente que ver con los ingresos que va a recibir la empresa por atender la demanda recibida. El segundo objetivo que vamos a considerar es minimizar el costo de los caminos de trabajo y los caminos de respaldo. La suma de todos los recursos que voy a utilizar para hacer el ruteo y la asignación de longitud de onda de toda la demanda que tengo. Esto obviamente tiene que ver con los costos que tiene la empresa para poder atender la demanda recibida. El segundo objetivo a considerar es minimizar la cantidad de longitudes de onda que son necesarias para atender la demanda. Esto tiene que ver con utilizar la menor cantidad de recursos posibles. También
Consideraremos la minimización de la desviación media de la carga de todos los enlaces y la minimización de la carga máxima de cada enlace contada en números de longitudes de onda que se están utilizando. Esto obviamente tiene que ver con el balanceo de carga, de que el ruteo se haga con un adecuado balanceo de carga. Ahora que vimos cuáles son los 5 objetivos que queremos optimizar, claramente es un problema de muchos objetivos, es un Many Objective Optimization Problem, porque queremos optimizar 5 objetivos simultáneamente. Pasamos a ver entonces las restricciones del problema. Hay una cantidad máxima de longitudes de onda que puedo utilizar en cada fibra óptica. Los caminos de trabajo y los caminos de respaldo no pueden compartir el mismo enlace, la misma fibra óptica, o si no, se corta la fibra y pierdo mi enlace principal y mi enlace de respaldo. Los caminos de trabajo no deben compartir enlaces con la misma longitud de onda. Esto se debe a que, como mencioné, si una comunicación sale en una longitud de onda, al no haber compresor de longitud de onda, tiene que llegar con la misma longitud de onda destino. Entonces no puede haber más de una comunicación a través de un enlace que use esa longitud de onda. Los caminos, como máximo, se acepta un número de demandas bloqueadas. O sea, el número de demandas bloqueadas, para que sea aceptable la solución, tiene que ser menor que un número máximo. Otras restricciones tienen que ver con las restricciones propias de la calidad de servicio a más, o sea, las dos fibras ópticas transmitiendo, que ambas tienen que ser disjuntas. Restricciones que tienen que ver con la clase A, donde tengo una línea principal transmitiendo y una línea que pueda ser utilizada en caso de problema. Las restricciones propias de la clase B, que tienen que ver con el hecho de que los respaldos se pueden compartir, pero el camino principal no se puede compartir. Las restricciones de la clase C, estas son las más sencillas, porque sencillamente tienen que ver con la posibilidad de rerutear. Los de la clase D, que no tienen ningún respaldo, y los de la clase E, que son caminos que solo se usan si nadie lo está utilizando, pero que si la clase A o B necesitan, pueden sacarle a la clase E y dejarle fuera. Con todas estas restricciones, tal vez para entender mejor cómo funciona, voy a un ejemplito, a ver si se entiende mejor el problema. Digamos que tengo esta red de 5 nodos con 2 colores, con 2 longitudes de onda, lambda 1 y lambda 2, y que quiero atender estas 4 demandas que tienen este origen, este destino y esta calidad de servicio. Entonces, ¿cómo haría esto? Bueno, básicamente la demanda que va clase A+, que va del nodo 1 al nodo 3, del nodo 1 al nodo 3 mando aquí el camino principal y aquí tengo el camino de restauración, el camino alternativo. Esto es muy fácil. Ahora quiero agregarle a esta red la carga que va del nodo 2 al nodo 5 con clase B. Del nodo 2 al nodo 5, entonces este es el camino principal, este es el camino alternativo. Como tengo 2 colores de longitud de onda, aquí tengo una comunicación en verde y la otra en violeta. ¿Sí? Usan colores diferentes, entonces pueden viajar a través de la misma fibra óptica. Hasta acá no hay problema. Ahora quiero ir del nodo 2 al nodo 3 con una clase B. Necesito un camino principal y un camino alternativo. El camino principal es fácil. El camino alternativo tengo un poquito de problema. ¿Por qué? Porque si quiero irme por acá para el camino alternativo, miren que acá ya se están usando ambas longitudes de onda y acá también ya se están usando ambas. Sin embargo, vamos a recordar que este es clase B y este también es clase B, y como ambos son clase B, está permitido que compartan un mismo recurso como protección, no como camino principal, pero sí como protección. Entonces, sí podría yo utilizar, por ejemplo, este camino como el camino de protección, porque comparte protección, no comparte el camino principal.
con lo cual tendría atendido la tercera demanda. Ahí vemos entonces el camino alternativo elegido. La cuarta demanda es clase C. ¿Sí? Aquí no necesito backup, solamente el camino principal, y quiero ir de 1 a 5. Pero acá ya tengo las dos utilizadas y no puedo usar camino principal, y acá también tengo las dos utilizadas. Por consiguiente, no puedo llegar al 5 por este camino, tampoco puedo llegar al 5 por este camino, lo cual quiere decir que la demanda 5 no puede ser atendida, entonces tengo una demanda bloqueada. Acuérdense que uno de los objetivos es disminuir el número de bloqueos, o sea, el número de demandas no atendidas. Básicamente, entonces, esta sería la situación. De 1 a 3, el camino principal iría por 1, 3, el camino de respaldo 1, 4, 5, 3. La comunicación que va de 2 a 5, este sería el camino principal, este es el alternativo. Del 2 al 3, este sería el principal, este alternativo, y la cuarta demanda no se satisface. Entonces, ahí evaluaría la función objetivo para ver si esta es una buena solución o no. El número de bloqueos sería 1, de 4, una demanda bloqueada. El costo, debería multiplicar el enlace por el costo de usar ese enlace, y tengo el costo de utilizar la solución mencionada. Luego tengo el número de longitudes de onda que utilizo. Acá uso 1, 1, 1, 1, más 2, más 2, más 2, que me da 10. El valor medio de la diferencia entre el valor usado y el promedio. Vamos a recordar que el valor promedio es de uso 10 de 7 enlaces posibles, por lo que F4 tomaría este valor que está aquí. Y el último objetivo es el número máximo de utilización posible, que en este caso es 2 longitudes de onda en un enlace. Con esto tengo calculado las 5 funciones objetivo, y lo que quiero es encontrar el mejor ruteo con asignación de longitud de onda que me permita optimizar simultáneamente las 5 funciones objetivo. Como posiblemente, si considero las 5 funciones objetivo simultáneamente, no haya una única solución que sea óptimo en las 5, posiblemente lo que va a ocurrir es que voy a encontrar más de una solución que van a ser soluciones no comparables entre sí. Es decir, una va a ser mejor en algunos objetivos y la otra va a ser mejor en otros objetivos. La solución propuesta, me están apretando con el tiempo atrás, así que la solución propuesta es un Multi-Objective and Colony System, que es una técnica de colonia hormiga. Acá está el pseudocódigo, y encantado después les explico en detalle cómo funciona este pseudocódigo. Es un algoritmo muy conocido, que lo publicamos en el año 2003. Tiene mucha citación, hay muchos comentarios respecto a este algoritmo, así que no voy a entrar en mayores detalles. Básicamente lo que hace este algoritmo es que se le da a cada hormiga la posibilidad de construir una solución. ¿Qué es construir una solución? Demanda por demanda, buscar el camino principal y el camino de respaldo. Y la hormiga va viajando de la fuente al destino, construyendo el camino principal y el camino alternativo, siguiendo las restricciones propias del problema. Así se construye una solución, y así se construye uno o cada uno de los caminos que corresponden a una solución. Básicamente, entonces, para aplicar estas técnicas de colonia de hormiga se utilizan dos conceptos muy importantes. El primero es el concepto de feromona, que es donde se guarda lo que el algoritmo va aprendiendo mientras resuelve el problema. Y el segundo concepto es el concepto de visibilidad, que es básicamente cuánto va aprendiendo. Ya está a 0 minutos. Bueno, pasó rapidito. Entonces, se usó una heurística, se eligió usar la técnica de Most-User para elegir la longitud de onda, y la heurística considerada fue el algoritmo de Dijkstra para encontrar el camino más corto, y de longitudes de onda más comunes para la asignación de longitud de onda. Con eso, para ir cerrando, ¿perdón? Bueno, muy bien.
Tengo 5 minutos, me dice. Vamos a procurar terminarlo igual. Gracias por eso. Bueno, aquí muestra cómo funciona la heurística de longitud de onda, que es básicamente la idea de elegir el próximo camino, el próximo nodo, de forma de aplicar la técnica de most user. La longitud de onda más usada es la que se intenta usar. Paso rapidito esto y voy entonces a los resultados experimentales. La red que se usó de prueba es la conocida red de la National Science Foundation, de 14 nodos y 21 enlaces. También se probó con esta red de 28 nodos y 45 enlaces. Se hicieron pruebas con esta red francesa de 43 nodos y 70 enlaces. Y finalmente con la red de la NTT con 55 nodos y 72 enlaces. Entonces hicieron pruebas sobre todas estas redes. Y como para empezar queríamos validar que la colonia hormiga resolvía correctamente, utilizamos una técnica de Mixed Interlinear Programming, pero como la técnica es monoobjetivo, entonces sencillamente normalizamos los objetivos y sumamos todos ellos, dado que todos quiero minimizar, e intentamos minimizar este. La única idea de esto era ver si realmente las soluciones encontradas eran suficientemente buenas. Luego comparamos el algoritmo original con el algoritmo que se propuso en este trabajo con las heurísticas que muy rápidamente cité. Acá podemos ver la comparación utilizando Mixed Interlinear Programming. Podemos ver que obviamente los resultados son un poquitito, ligeramente peores utilizando heurística que utilizando un algoritmo que encuentra la solución exacta, lo cual no es ninguna novedad. Pero las diferencias de tiempo son realmente abismales, así que sí tiene sentido utilizar metaheurísticas y no estos métodos exactos. La demanda para cada una de las 4 redes en la que hicimos las experiencias, y con esto nos quedamos tranquilos que las soluciones encontradas por las técnicas de colonia hormiga eran suficientemente buenas. Lo siguiente que se hizo es comparar el algoritmo propuesto en este trabajo con el MOAX original. Estos son los parámetros del algoritmo de colonia hormiga que se utilizaron. Las métricas de desempeño que se consideraron son la distancia al frente Pareto, el hipervolumen, y básicamente el experimento consistió en tener datos iniciales de la topología de la red, un generador aleatorio de demandas para poder hacer los experimentos, y con eso se generaban las tuplas origen-destino con la calidad de servicio que representaba un escenario que era lo que se iba a utilizar para comparar. Con los parámetros del algoritmo se corría entonces el algoritmo y se iban encontrando todas las soluciones para encontrar la solución óptima del problema, que me permite entonces encontrar el frente Pareto y poder compararlo, ¿sí? Luego se ejecutaban los algoritmos y se comparaba la solución que encontraba el algoritmo contra la solución óptima y se quitaban las métricas, ¿sí? Básicamente esta es la máquina en la que trabajamos. Estas son las pruebas realizadas. Tengo timeout de vuelta, así que voy rápido. Acá pueden ver que en general el algoritmo propuesto en este trabajo es superior al algoritmo original. Muchos resultados similares, para que vean que en todas las redes y con todos los tipos de carga el algoritmo propuesto superó mayormente al original. Así que, con vuestro permiso, paso a la conclusión del trabajo para poder ir cerrando. Se resolvió el problema planteado y se demostró que el algoritmo de colonia hormiga efectivamente puede resolver el problema de ruteo y asignación de longitudes de onda de redes ópticas con resultados muy parecidos a los métodos exactos. La incorporación de las nuevas heurísticas propuestas hicieron que el algoritmo original sea mucho mejor para resolver el problema considerado. Y se pudo resolver el problema en un contexto mini-objective con nada menos que 5 diferentes funciones objetivas que fueron presentadas. Bueno, estos son los principales aportes del trabajo, ya fui mencionando a lo largo de la presentación. Y como trabajo futuros estamos trabajando en extender esta estrategia para otros algoritmos evolutivos como el cambio de partículas, la implementación de operadores de preservación de diversidad, problemas de utilización considerando conversores de longitud de onda que no se han considerado.
Bueno, muchísimas gracias, perdón que me pasé un poquito. Bueno, invitamos ahora a la persona que va a hacer la próxima presentación, si está presente. La persona que va a hacer la siguiente presentación, por favor, si está cerca.